días, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Libre Expresión a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Quiero empezar este programa haciendo 3 comentarios que tienen que ver con las relaciones entre los ciudadanos, cómo perjudica cuando las personas no cumplen las normas, no cumplen las ordenanzas y esta convivencia se hace cada vez imposible de sobrellevar. Hechos cotidianos, nada más. Me refiero a lo siguiente. Me he tenido que cambiar, yo hago mi programa todos los días desde mi casa, pero el operador que tengo de internet, y esto creo que les ha pasado a ustedes, ¿no? Tiene un grave problema en la zona donde vivo y hace 24 horas no tenemos el servicio de internet. Esto perjudica, bueno, a las personas que trabajamos y a los chicos que estudian. Y lo que me responde el operador, y esto me tomo la licencia de comentárselos porque estoy segura que a muchos de ustedes les está pasando. El operador me dice que es un problema, una avería en la zona y que están trabajando para resolverlo. De hace 24 horas, desde hace 24 horas. Este es un tema. Un segundo tema. El parque cerca a mi casa es utilizado por varias personas que pasean a sus mascotitas y lo usan como baño público. Algunas personas responsables levantan, ¿no?, los residuos que dejan las mascotitas y todo perfecto porque hay niños que van a jugar al parque. Sin embargo, hace algunos días se presentó un grave problema, una discusión a la que tuve que escuchar entre un vecino que reclamaba a una señora porque no había recogido, ¿no?, las excretas, en fin, de la mascotita. Y se generó un problema. La señora incumple las ordenanzas que la obligan a limpiar lo que deja la mascotita y el señor que reclamaba por algo que es absolutamente lógico y comprensible, es decir, mantener las áreas verdes limpias. Y un tercer hecho tiene que ver con lo siguiente. A la zona que me he tenido que mover para poder hacer el programa, todo iba perfecto, me había instalado muy bien, cuando de pronto escuché hace unos 15 minutos a un chofer de un taxi que estaba esperando no sé a quién y había subido el volumen de la radio y se escuchaba una cumbia. A mí personalmente me encantan las cumbias, más si son las canciones de los hermanos Yaipen o del Grupo 5, me encantan. Pero esto generó una molestia en otros vecinos, incluida esta servidora, porque iba a tener como música de fondo la cumbia, ¿no?, sin haberlo solicitado. ¿Y por qué me refiero a esto? Me refiero porque es muy difícil convivir pacíficamente si es que las otras personas incumplen las ordenanzas. Esto es en lo micro, en lo cotidiano. Yo estoy segura que a ustedes, amigos de Libre Expresión de Canal B, en algún momento les ha pasado algo de lo que les he narrado. Y esto micro, si se traslada a lo macro, vemos que es imposible vivir en un país donde las autoridades, ¿no?, incumplen las normas y más aún cometen infracciones constitucionales. Quiero dejarlo ahí porque ya está con nosotros nuestra invitada esta mañana y me gustaría, sí, con ella abordar todos estos temas, de lo que va desde lo micro, la convivencia pacífica entre vecinos, entre ciudadanos, hasta lo macro, los graves problemas que estamos teniendo en el país, porque el gobierno, el presidente Castillo, está yendo por un rumbo de insospechadas consecuencias para el país, ¿no? Más allá del futuro político del señor Castillo, que realmente a mí no me tiene sin cuidado. Lo que sí me preocupa es el rumbo que está tomando nuestro país, el país nuestro y de nuestros hijos y futuros nietos. ¿Cuál es el rumbo? ¿Hacia dónde estamos yendo? Bien, vamos a presentar ya de inmediato a la doctora Elizabeth Sea Marquina. Ella es la directora ejecutiva del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres. La vemos muy activa en las redes sociales, opina permanentemente sobre lo que está ocurriendo en el país y por eso le hemos invitado y quiero destacar desde ya la gentileza que ha tenido en aceptar la entrevista con nosotros. Bienvenida, Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, es un gusto enorme siempre compartir este espacio en Canal B y ahora contigo, Gloria. Encantada de estar. Gracias, Elizabeth. Bien, lo que puede ser un tema de
de relaciones entre los ciudadanos, entre los vecinos, es algo que se ve en forma cotidiana en el país, ¿no? El irrespeto que hay en las ordenanzas, en lo micro, y esto llevado al país, a las relaciones entre los poderes del Estado, a veces enerva, ¿no? Y más que preocupar, enerva. Me gustaría un comentario tuyo para empezar esta entrevista. Elizabeth, por favor. Bueno, sí, coincido con tu reflexión, Gloria. Yo te voy a dar sobre este tema mi perspectiva como docente. Docente de jóvenes, estudiantes en la universidad, que muchas veces llegan de los colegios con algunos vacíos en la educación. Y no me estoy refiriendo a la formación académica, me estoy refiriendo a la formación ética y moral, ¿no? La personal que nos dan en las casas y que también nos dan en la misma escuela. En la escuela no se les enseña a los niños a ser ciudadanos y eso es lo que se les tiene que enseñar. Cuando están en el colegio, esta es la etapa en la cual ellos tienen que aprender una serie de valores, ¿no? Éticos y morales para que después esos valores puedan proyectarse en su vida profesional. Esa es la gran falencia del sistema educativo, Gloria. Nosotros tenemos y confiamos en un currículum, en una estrategia nacional que es para la política pública en educación, en el contenido académico, en los enfoques, en los lineamientos que están orientados a lograr objetivos y competencias, pero nos hemos olvidado de las competencias más importantes, ¿no? Las habilidades blandas, nos hemos olvidado de las competencias éticos y morales, de la aptitud ética que deben de tener los niños. Por eso es que hoy en día somos tolerantes a la corrupción, somos tolerantes a un Estado no meritocrático, un Estado, un gobierno populista, ¿no? Un gobierno que descarta a las personas por su afinidad política y lo que está haciendo prevalecer es una ideología y sin darnos cuenta estamos permitiendo imposición de ideologías y eso es justamente de lo que tiene que liberarse la educación si es que realmente como país queremos llegar a ser pues un país de primer mundo, un país de primera generación. Bueno, pero esto parece difícil, Elizabeth, porque hay una carga ideológica muy presente ya para entrar de lleno al tema de la educación, por ejemplo, en el currículum de educación básica regular. Y esta es una lucha que han librado algunos grupos de oposición que ahora están representados en el Congreso de la República por la carga, la gran carga ideológica, ¿no? Digamos, muy coincidente con preceptos izquierdistas, y esto obliga también a que digamos, los padres de familia tomen cartas en el asunto. Es decir, los padres de familia pueden optar por los colegios privados para la educación de sus hijos, están en todo su derecho, pero los profesores tendrán que cumplir una currícula básica regular. ¿Tienes algún comentario a partir de lo que ha sucedido en los últimos años? ¿Qué cosas se les está enseñando a los chicos en los colegios? Mi paso por educación en el Congreso del 2016 me ha permitido a mí forjarme una idea bastante crítica sobre el sistema educativo, pero también mi propia experiencia personal en lo que es la docencia, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y aparte también, ¿por qué no mencionar como madre de familia? He criado una niña que está a unos días de cumplir 18 años, espero darle a este país una buena ciudadana pero yo me he podido percatar que este currículo, a pesar de tener enfoques en derechos humanos, los cuales son bienvenidos, por supuesto, ¿cómo no permitir en un sistema educativo la igualdad, Gloria? Por supuesto, fomentar la igualdad entre los hombres y las mujeres, el respeto mutuo. ¿Cómo no permitir pues un currículum que lo que haga es reforzar, ¿no? El respeto hacia las mujeres y el rol que bien cumplen las mujeres en la sociedad e ir eliminando estereotipos, ¿no? Que hacen que a las mujeres pues se les ponga como una limitación, una barrera para seguir avanzando, desarrollándose y también para poder complementar sus labores, ¿no? Cotidianas con su ejercicio profesional y, ¿por qué no?, participación política. Por supuesto, estoy a favor de todo eso.
Lo que sí critico es que dentro de todas estas reformas, el enfoque que se le ha dado ha sido más que nada un sesgo a favor de privilegiar algunos grupos vulnerables, como por ejemplo la comunidad LGTBI, vuelvo a repetir, tienen derechos como nosotros, son personas como nosotros y se sujetan al Estado de Derecho como nosotros, ¿no? A las normas que hoy en día están vigentes como nosotros. Eso tampoco voy a negarlo, pero no puedes tú darle una carga de privilegio en una educación que debe de apuntar a fortalecer igualdad. Igualdad no es uno más que el otro, igualdad son los dos iguales, los dos con el mismo respeto, con las mismas oportunidades. Y entonces ahí hemos visto en los libros de educación, ¿no? Algunos textos, por ejemplo, en las áreas de literatura, de lenguaje, que eran estas áreas que se enseña sobre todo en la educación primaria, que es lo que más me preocupa a mí, donde pues había todo este sesgo digamos, de confundir el tema del sexo con el género y los roles de las mujeres y los niños, dejando de lado, lo más grave para mí, es dejando de lado los padres de familia. Los padres de familia, nos guste o no, al Estado le guste o no, son los responsables de la crianza de sus hijos. Y los principales educadores. Exacto, porque de ahí nace, vuelvo a decirte lo que te mencionaba, ¿no? Cuando llegan a la universidad o al instituto técnico, los docentes somos los que suplimos esos vacíos o los que tenemos que afrontar esos vacíos como falta de respeto, de repente un discurso que realmente no va con el tema, digamos, de formación apropiada para un niño o una niña. Pero además de esto, también hemos visto en los libros este sesgo ideológico respecto a cómo juzgar la época del terrorismo en el Perú. Y eso fue lo que a mí más me llamó la atención. Lo que poderosamente me llamó la atención, por ejemplo, ver a una familiar de una de las víctimas de la Cantuta comprendidas en un texto de historia como si fuera una héroe de la independencia, como lo fue Grau, como lo fue Bolognesi. Si bien es cierto, la señora tiene derecho, por supuesto, a la búsqueda de la verdad, el debido proceso, pero de ahí a ser un héroe de la democracia o un héroe de la independencia, yo creo que hay un abismo grande, hay un malentendido de lo que es héroe. Héroes del Bicentenario no pueden ser pues los niños, los jóvenes Inti Brian, ¿no? que fallecieron trágicamente en esta protesta el noviembre del año pasado. No, no porque no sean pues personas que uno esté cuestionando su valía como persona, no, no por eso. Ellos han sido víctimas, ¿no? De ataques, de protestas que se tienen que esclarecer en una investigación. Pero un héroe de la democracia, un héroe del Bicentenario, es alguien que pone el pecho, pero que tiene una vida ética, moral, de aporte continuo, permanente al fortalecimiento de esa democracia, ¿no? Entonces, cualquiera que sale a marchar podría ser un héroe de la democracia y esa información llega distorsionada hacia nuestros niños y a nuestras niñas. Y esa Elizabeth, es justamente lo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que enseñar la historia como ha sido debidamente documentada y no parcializada, ¿no? Que permita la diversidad de las ideas. Elizabeth, qué bueno haber empezado por estos temas, ¿no? Porque te había convocado para hablar precisamente del tema de la participación de la mujer. Vamos a llegar a eso, pero me alegra mucho tocar estos temas porque quisiera saber también tu opinión con respecto a la narrativa que se nos está contando a los peruanos desde hace 21 años, desde la caída del Fujimorismo. Fujimori, el expresidente Fujimori ya está en la cárcel, lo sabemos, ¿no? Purgando pena por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Pero tras la caída de Fujimori, comenzó toda una narrativa alentada por ciertos grupos, ¿no? Que forman parte de ONGs, que reciben dinero de afuera, que nadie los fiscaliza, que han copado algunos medios de comunicación, que están en las estructuras del poder. Y esta narrativa nos cuenta una historia que no es la verdadera. Los periodistas que hemos ejercido esta profesión y que hemos cubierto todos los hechos desde la caída de Fujimori sabemos bien lo que ha pasado y no coincide con esta narrativa que nos están contando permanentemente y que se ha ya prácticamente incluido en los textos escolares porque también el Ministerio de Educación está copado por estos grupos. ¿Qué reflexión tienes al respecto? Y cómo podemos enfrentar desde la sociedad civil, ¿no? Toda esta historia paralela que nos están contando permanentemente.
Sí, muy importante lo que haces. Definitivamente, este que a veces se tiene respecto a esta época es algo que a los niños, a los jóvenes les ha hecho mucho daño. Ha desaparecido a los protagonistas de esta época de violencia, esta época de terror que pasó en nuestro país en los años 80, 90 e inclusive, bueno, de acuerdo a la documentación, por el tema también de las implicancias hasta el año 2000, está documentado el desarrollo de esta historia, de esta época de violencia. El tema es que aquí se ha desaparecido Abimael Guzmán de la historia. Los jóvenes no lo conocen, ¿no? Él es el cabecilla terrorista, no es un líder de una guerrilla política. No, 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 no. Él no es guerrillero político. Él es un terrorista, el mismo concepto de terrorista que se maneja bajo los convenios de Viena, ¿no? Se le llama conflicto armado interno en estos libros, ¿no? Basados justamente en los protocolos adicionales de los convenios de Viena, ¿no? Hemos tomado al derecho internacional público para poder darle contextualización a esta historia interna muy propia del Perú, para llamarlo conflicto armado interno sin tener en cuenta los rasgos, las evidencias, el sentir del pueblo peruano, de los peruanos respecto a esta época. No, fue terrorismo. Está bien, el derecho internacional podría decir muchísimas cosas respecto al contexto, pero las ejemplificaciones o digamos, los ejemplos comparativos son para ellos, ¿no? Otros sistemas, otros países cuya realidad no ha sido el Perú de los 80, ¿no? Entonces, nosotros podemos construir nuestra historia, claro que sí. ¿El derecho internacional permite que le llamemos terrorismo? Claro que sí, no se opone. ¿Por qué no le llamamos terrorismo? Y comenzamos a insertar la palabra terrorismo, que representa dos derechos humanos fundamentales, Gloria: el derecho a la memoria y el derecho a la verdad. Fue terrorismo. Entonces, yo no quiero ir a modelos internacionales comparativos para decirle conflicto armado interno y cumplir con la rigurosidad, ¿no?, ideológica de algunos que impulsan este tipo de terminologías. Comenzar a sincerar también los protagonistas. Esto no se trata de hacerlo héroe a Fujimori. Es más, a mí no me interesa Fujimori. Fujimori tuvo un periodo de gobierno y tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Y si lo hizo violando derechos humanos, está en la cárcel en este momento. ¿Quién lo juzgó? La justicia. No lo juzgamos nosotros, la justicia. Y acá hay que respetar los poderes del Estado también. A mí lo que me interesa son las instituciones, como las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional puede sufrir este embate, ¿no? Están siendo completamente desmoronados, se están atacando a las instituciones y ya se está perdiendo el respeto a la autoridad, justamente porque estamos vendiendo o estamos permitiendo que se venda este discurso, ¿no?, contra las instituciones, y no se está atacando al enemigo, que son los terroristas, que fueron los terroristas y que siguen siéndolo en el Brain. Hay que abrir los ojos. Yo creo que en esta iniciativa deben sumarse la sociedad civil. Ya el Estado no es suficiente, nos estamos dando cuenta. Este gobierno lo que ha permitido es la infiltración, ¿no?, de Sendero Luminoso y de, por supuesto, agrupaciones vinculadas a Sendero Luminoso en la educación. Veamos al ministro de Educación, veamos a este ministro del Interior, ¿no? Veamos al FENATE, que está ya prácticamente parte del gobierno. Y esto se está permitiendo en nuestras caras. Por eso yo llamo a la sociedad civil a que se involucre. Te cuento así como una primicia. Me gustaría, sí. Un adelanto. Nos hemos juntado justamente un grupo de profesionales que en este momento no te puedo dar el nombre de ellos, tampoco el nombre de esta asociación que hemos formado o estamos formando, justamente para poder aportar a comenzar a sincerar la historia, comenzar realmente a construir una educación no solamente inclusiva, sino una educación democrática, una educación donde lo que se imparta sean valores, ¿no? Respeto a la institucionalidad para formar ciudadanía. Eso es lo que falta, formar ciudadanía. Y también nuestro segundo objetivo es apoyar a los emprendedores y a los empresarios. No, este país no ha salido adelante porque un Estado era intervencionista o el Estado era empresario. No, este país ha salido adelante porque se permitió que la iniciativa privada
sea promovida, que haya iniciativa privada en los diversos servicios básicos, ¿no? Y lo que se necesita es un Estado eficiente que gestione los recursos y que pueda fiscalizar y supervisar. Y ese también es nuestro segundo objetivo. Yo llamo a la ciudadanía que se sume, ¿no? Y que también tenga iniciativas. ¿Podemos hacerlo? Sí. Unámonos y en unión vamos a poder hacerle frente a todas estas ideas, esta carga ideológica que al final van a afectar a nuestros niños, como tú dices, a las futuras generaciones. Elizabeth, bueno, te felicito por esta iniciativa. Yo creo que toda la sociedad civil debe ser movilizada. Todos los ciudadanos, desde donde estemos, tenemos que trabajar porque se cumpla la normatividad jurídica, porque se cumpla la Constitución. Yo creo que a riesgo ya de caer pesada, lo voy a decir, porque permanentemente en libre expresión estamos invocando el cumplimiento de la Constitución. Es que creemos que es imposible poder convivir pacíficamente si todos no respetamos las leyes. Tenemos un gobierno, el gobierno del presidente Castillo, donde hay miembros de Movadef, y Movadef ya ni siquiera hay que llamarle grupo de fachada. Movadef es Sendero Luminoso. CONARE es Sendero Luminoso. A veces nos cuesta decirlo, pero ya no es una amenaza de que Sendero llegue al gobierno, es una certeza. Lo dice incluso el jefe de la policía antiterrorista cuando menciona que Movadef es Sendero Luminoso. ¿Cómo observas tú el desenvolvimiento de los hechos políticos en las últimas 14 semanas, 13 semanas, desde que el presidente Castillo asumió la presidencia, Elizabeth? ¿Cómo ves el desarrollo de los hechos políticos, de la relación entre gobierno y Congreso de la República? Estamos sumidos en poder entender, ¿no? Entender la cabeza de Castillo cuando nombra personajes impresentables. Se ha fugado del país Arturo Cárdenas, Pinturita, uno de los dinámicos del centro, la mano derecha de Vladimir Cerrón, quien tiene muchísima información sobre el financiamiento de la campaña política de Castillo. ¿Cómo evalúas este hecho en concreto, Elizabeth? ¿Cuál es la participación de Barranzuela, ministro del Interior, en el escape de Arturo Cárdenas? En primer lugar, señalarte sobre la relación del Poder Ejecutivo y el Congreso para mí es preocupante. Es preocupante ver que se cree, la ciudadanía aún tiene la creencia, y esto vino con Vizcarra, definitivamente, que el Congreso es algo así como la Secretaría del Poder Ejecutivo o del Gobierno, que el gobierno es el que manda y decide todo y que el Congreso no puede ejercer ningún tipo de control sobre el Poder Ejecutivo. Eso es totalmente falso. Lo que existe en el Perú es un Estado democrático y social de derecho y constitucional de derecho. Existe lo que es el principio de separación de poderes, de equilibrio de poderes, y definitivamente lo que tiene que hacer el Congreso en primer lugar es dejar ese rol de pasividad, que ya veo que poco a poco lo veo despertar, porque realmente estos tiempos, estos meses que han pasado con el gabinete Castillo, casi ya un año, Gloria, de que estamos en todo este jaleo entre la segunda vuelta y ahora el gabinete Castillo, que viene cambiando como si fueran fichas de ajedrez, pero son lo mismo al final, ¿no? Vemos que el Congreso ha permanecido pues de forma muy pasiva. Y esta pasividad a lo que ha llevado es justamente a que entre gallos y medianoche el gobierno nos esté metiendo pues ministros cualquiera, y a ellos por supuesto que no les convenía que se apruebe esta ley de desarrollo constitucional que se ha aprobado el día de ayer para interpretar la cuestión de confianza, ¿no? Porque justamente lo que hace la cuestión de confianza al ser regulada como ahora está es no permitir que tengamos este tipo de ministros, por supuesto. O sea, definitivamente, y ahora espero ver que el Congreso más activo y que ahora comience a ejercer ese rol de control político, ¿no? Con este gabinete que realmente está haciendo, pues, se está incorporando gente indeseable y gente no preparada. Lo que más me preocupa es que no está preparada y con unos antecedentes, muchos de ellos policiales, penales, que es terrible, ¿no? O sea, eso es impensable. Y bueno, a propósito de lo que es el Ministerio del Interior, bueno, desde el momento en que se inició la investigación hasta la orden de captura, Gloria, pasó demasiado tiempo. Al Ministerio Público y también al Ministerio del Interior los he visto más agilitos en otros casos, por ejemplo con Keiko Fujimori, pero los he visto pero así, ni Speedy González era más rápido, ¿no? Pero ¿cómo podíamos esperar que el ministro del Interior, que ha sido abogado de los dinámicos,
Exacto. pudiera asegurarnos que iba a capturar a Arturo Cárdenas y a los otros 4 prófugos. Pero, Esto parece pero ficción, pero es una triste realidad. no solamente Barrenzuela, o sea, todos los cargos que estamos viendo, por ejemplo, el tema de Venezuela, se están nombrando gente que está vinculada a Perú Libre, a Vladimir Cerrón. Ese divorcio entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón jamás me lo creí y no me lo creo, no me lo voy a creer nunca, además. O sea, estamos hablando de lo mismo. Esto Nos es una distraen, es solo una nos distraen. decisión. Lo que ellos quieren es ir avanzando con su constituyente, que no lo van a lanzar ahorita, no es la prioridad. Ellos lo van a lanzar en el momento en que ya tengas a las instituciones lo suficientemente devastadas, donde tengas un Congreso completamente ya golpeado, porque quieren golpear al Congreso, quieren bajarse a las instituciones, quieren golpear para poder entrar, ¿no? Definitivamente a mí me preocupa la relación con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional. Bueno, teniendo este ministro del Interior, definitivamente no sé a dónde vamos a parar, ¿no? Y eso es lo que más debe de preocuparnos a nosotros, el fortalecimiento de las instituciones. Y aquí el Congreso, en este momento, tiene un rol fundamental. Tiene que hacer el pare a todas estas designaciones, ¿no? Completamente, pues, antidemocráticas. Cuando tú dices la palabra antidemocrático, Gloria, ya comprendes todo, ¿no? No solamente la incapacidad, la ineficiencia, contra derechos fundamentales, permitiendo que el terrorismo se infiltre, que la corrupción se infiltre. Ser abogado de personas que están siendo juzgadas por corrupción ya es bastante. Éticamente no debería ni siquiera ser considerado en ningún puesto o cargo público, ¿no? Pero este gobierno parece que no le interesa eso y entonces imagínate, sacan a Barrenzuela, ¿a quién meterán? O sea, están metiendo a uno peor que el otro, ¿no te das cuenta? No es un tema de ministros, es un tema de gobierno. Hay que ser de eso. Efectivamente, pero ¿cómo se protege el Estado? Y el Estado somos nosotros, porque están las leyes. Siempre menciono la ley de la función pública. Está la ley ahí. ¿Quién la hace cumplir? La señora vicepresidenta de la República y ministra de MIDIS, Dina Boluarte, hace proselitismo. Congresistas de la República hacen proselitismo. Lo dicen abiertamente que no respetan esta constitución porque están buscando la redacción de una nueva. O sea, nos lo dicen en la cara desde antes de que asumieran el gobierno. ¿Cómo nos protegemos? ¿Es la ley de la selva, Elizabeth? Pareciera que sí, porque en realidad, ¿cómo nos protegemos? A ver, tenemos supuestamente un contrapeso de poder, vuelvo a insistir con el tema del Congreso, ¿no? O sea, el Congreso aquí tiene que estar continuamente observando, llamando la atención, interpelando. No sé si es que se promueva algún tipo de censura, debería de hacerse también, porque ya estamos yéndonos hacia el abismo poquito a poco sin sentirlo y no lo vamos a sentir ahora. El golpe político ya lo está comenzando a sentir más la gente vulnerable, las personas que no tienen en este momento empleo, trabajo. Estamos viendo cómo ya el golpe político está llegando al tema macroeconómico también. Las acreditadoras nos están quitando todo lo que es el tema de riesgo crediticio, ya estamos bajando, no hay una seguridad para los inversionistas, o sea, todo es un efecto rebote en la economía. Y desgraciadamente aquí lo que tenemos son el Congreso de la República, en el caso de los funcionarios nombrados, ¿no? Y que tienen que cumplir unos perfiles, bueno, ahí tenemos también a servir a la Contraloría General de la República, que tiene que estarse activando y también estar pendiente, ojo, también del gasto público que en este momento se está dando acá, se está llevando a cabo. Las regiones también son parte de esa fiscalización, ese control que tiene que ejercer la Contraloría. A la fecha, he leído hace poco un informe, los gobiernos regionales están al 32% de la ejecución del gasto público. En Tiene octubre. su rol. En octubre, vamos a terminar el año en 2 meses, menos de 2 meses. Entonces, lo que tienen que hacer las instituciones es ponerse a trabajar, ¿no? Bueno, sé que la Contraloría ya tiene que comenzar a activar ese control concurrente, entiendo que está dando los informes y tiene que también ya tener esa capacidad sancionadora que la Contraloría naturalmente debería de tener, ¿no? Ese control que debería de ejercerse de forma eficiente también y para permitir también que la ciudadanía en próximas elecciones pues no vuelva a depositar su confianza en estos partidos muy cuestionados, ¿no? Yo te quería preguntar, Elizabeth, ya para abordar eh,
digamos, la materia de la convocatoria para este programa es sobre la participación de la mujer en la política. En estos momentos tenemos a una presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, tenemos a Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, tenemos una fiscal, Zoraida Ábalos, tenemos la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. En otros tiempos, no creo que se haya dado una situación en que en forma simultánea mujeres hayan ocupado o estén ocupando cargos importantes en la administración pública. Y en el caso de las congresistas y representación en el Congreso tenemos 47 mujeres. Estamos avanzando, estamos avanzando. Pero ¿tú cómo observas la calidad de esa gestión y de ese trabajo? Sí, efectivamente. Inclusive hoy en día ya la teníamos anteriormente solamente la ley de cuotas, ¿no? Primero un 25%, después fue un 30% la cuota, y hoy en día lo que tenemos es una ley de paridad y alternancia, que justamente ha llegado a incrementar esta cuota de mujeres, algo del 38-39%, mucho más que lo que hemos tenido anteriormente, ¿no? Pero definitivamente esta ley de paridad y alternancia sí permite que las mujeres ingresen a la política, ¿no? O sea, ingresen a la política, pero lo que más nos preocupa, bueno, lo que me preocupa a mí como mujer es que la mujer se mantenga en política, permanezca en política, pero que también responda, ¿no?, a la altura de las circunstancias en política. Necesitamos mujeres preparadas, necesitamos mujeres que realmente tengan una representación y un proyecto político en favor justamente de los más vulnerables, ¿no? Claro, sentirnos representadas por mujeres por cantidad, de hecho, pero como tú bien dices, por calidad, quizás no siempre, porque esperamos siempre que las mujeres lleven la agenda mujer al gobierno, ¿no? O al Congreso, pero no necesariamente es así, ¿no? A veces la agenda mujer es dejada de lado y no la llevan, ¿no? Hay mujeres que no están debidamente preparadas, hay congresistas mujeres que realmente es lamentable ver el desenvolvimiento que tienen, ¿no? Cero preparación, y ahí tiene que ver, Gloria, el tema de los partidos políticos. Una ley a ti te puede decir la cantidad de mujeres que van a ingresar en tu lista, pero la ley no te puede obligar respecto al tema de quiénes ingresan, quiénes son estas mujeres, ¿no? Qué tan preparadas están, qué tan capacitadas están. Esa es la responsabilidad de los partidos políticos. Si tú ves entre los partidos de derecha y los partidos de izquierda, yo veo mejor preparadas a las mujeres de derecha que las mujeres de izquierda. Y lo veo porque justamente veo muchas congresistas de izquierda que están sustentadas en propuestas populistas, pero no veo en esos proyectos de ley una sustentación de fondo, una sustentación técnica. No hay conocimiento ni información política en el desempeño, en el desenvolvimiento de sus funciones, y eso es algo preocupante, ¿no? Entonces aquí tiene que ver partidos Bueno, políticos. pero no solo es de las mujeres, ¿ah? He visto también representantes de Perú Libre, los he escuchado ayer en el Congreso de la República. La verdad es que yo creo que estudiantes universitarios pueden estar mejor preparados. Y esto no es discriminar, ¿no? No, Sino que lo que esperamos es que los representantes en el Congreso, ¿no?, que son los principales servidores a quienes pagamos con nuestros impuestos, estén bien preparados. totalmente de acuerdo, sino que estábamos hablando de mujeres Sí, 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 específicamente. claro. Ujú. Definitivamente, yo prefiero estar representada personalmente por pocas mujeres, pero que realmente estén capacitadas, bien formadas y que puedan desempeñar su rol de manera óptima. ¿Ah? Y no tienen que ser necesariamente de derecha, pueden ser de izquierda también, pero realmente preparadas. Ujú, Ya ujú. preparadas, y esto es responsabilidad de partidos políticos, de las autoridades electorales, también el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, que tiene que estar siempre permanentemente capacitando. Pero las mujeres también tienen otros espacios, Gloria. Por ejemplo, las ¿Cuáles comunidades. son esos espacios? Mira, yo trabajo mucho capacitando a mujeres, lo que yo llamo lideresas locales, ¿no? Entonces me convocan a mí o los partidos políticos o las mismas agrupaciones de mujeres para capacitarlas. ¿En qué se quieren capacitar las mujeres? Las mujeres para ingresar a política quieren conocer su constitución, quieren conocer las leyes, ¿no? Quieren conocer el marco jurídico, quieren conocer cuál es el espectro político en el Perú, cuáles serían estas posibilidades de representación. Entonces, yo las capacito ¿en qué? En participación política. Una mujer de una olla común, una mujer de un comedor popular, es una política potente,
potente, ¿no? Ejercen un liderazgo en su comunidad que tú vieras, ¿no? Las mujeres organizadas también en las comunidades indígenas son mujeres lideresas potentes, ¿no? La seguridad alimentaria depende de las mujeres en las comunidades indígenas y también nativas. Entonces, es bueno que se promueva este tipo de liderazgo y de participación porque la mujer en las comunidades son justamente aquellas que sacan adelante esa comunidad de manera organizada, ¿no? En cuanto a alimentación, educación, promover trabajo, y ellas también necesitan ayuda. Estos talleres productivos, que debería de ser una de las políticas de gobierno del MIDIS, comenzar a activar producir, ¿no? En las ollas comunes, producir en los comercios populares, no solamente vivir de lo que le pueda dar el Estado o lo que le pueda dar la sociedad civil, ¿no? Estas mujeres no solamente quieren servir, quieren también trabajar y eso también es generar oportunidades. Basta de ideologías, olvidémonos de las ideologías de querer, porque a las mujeres en este momento no les interesa eso, quieren sacar adelante a sus familias, quieren poner un pan. Bienestar y desarrollo. Bienestar y desarrollo. Yo creo que ahí, ¿no? Al PBI. Claro, Concentra las expectativas. exacto, exacto. Las mujeres quieren desarrollo para sus familias, buena educación para sus hijos. Y dime, ¿y cómo coordinas estas invitaciones? ¿Te invitan a título de directora ejecutiva del instituto, a título personal? ¿Cómo participas en estos talleres? Bueno, en realidad llegan a mí de manera personal. Lo que pasa es que, bueno, ya ahí definitivamente te vas haciendo conocida en un sector, entonces siempre te están pidiendo. Por ejemplo, voy a capacitar también al Poder Judicial el día lunes. El instituto también me ha abierto muchas puertas, no lo voy a negar, porque el trabajo social que se hace a través del instituto es muy potente, ¿no? Entonces, el Instituto de Derechos Humanos lo que ha permitido justamente es eso, la proyección social. Nosotros no nos dedicamos digamos, nos dedicamos mucho al trabajo de campo, capacitaciones, funcionarios públicos, servidores públicos, a la ciudadanía, mesas de trabajo con el Congreso de la República para justamente comenzar a darle fundamento a los proyectos de ley, ¿no? Y tocamos todas las puertas, Gloria, todas las puertas, pero ahí viene el sesgo, ¿no? A veces la gente de izquierda no te abre la puerta porque como eres la directora de derechos humanos, no va a favor de sus posturas de lobby o de... Y No, te discriminan también. sí, claro, hay discriminación en el mismo grupo de los derechos humanos y a mí me encantaría, al contrario, tener una mesa de trabajo con aquellos que también trabajan derechos humanos desde la izquierda y encontrar un punto en común, porque siempre hay puntos en común, Gloria. Este país no va a llegar a ningún lado si nos ponemos a discutir y a pelear. Tenemos que llevar a puntos en común. No necesariamente debo compartir sus ideas ni de las mías, pero hay puntos en común en los cuales se pueden sumar. Y lamentablemente son ellos los que cierran la puerta, te digo. ¿Eh? Y bueno, seguimos trabajando. Bueno, es tolerancia lo que estás, ¿no? Te refieres a la tolerancia que tiene que ver con Siempre. respecto a la Eso persona que piensa diferente a uno. sí es. Pero yo digo, esa tolerancia se tiene que dar en el marco del cumplimiento de la ley. Cómo puedo hablar con una persona que piensa que la normatividad jurídica que nos ampara no la va a cumplir? Es Ya, imposible, ¿no? eso, por ejemplo, es en el lado político. Yo te hablo del lado Exactamente. académico, ¿no? En el ámbito político, por tu propio derecho de participación política, tú tienes que seguir tus ideales y te agrupas con las personas que tienen ese pensamiento afín. O sea, tú no puedes sucumbir a tus ideales políticos por tratar de llegar a un punto en común con el otro. No, no necesariamente. Pero cuando tienes un cargo de representación, Gloria, un congresista, por ejemplo, o un ministro de Estado, sí tiene que sentarse con la otra parte a llegar a ese punto en común, porque la responsabilidad que ellos tienen es con la nación, ¿no? Eso no significa que tengas que avalar. Parte de esa colaboración es justamente fiscalizar y controlar y decirle, oye, tú estás haciendo mal, ¿no? Ministro, primer ministro o presidente del Consejo de Ministros, ustedes no están llevando a cabo las políticas públicas de manera adecuada y tiene que entrar el Congreso ahí. O sea, eso no quiere decir que uno venda sus ideales ni tenga que tampoco entrar a negociar absolutamente en contra de eso, ¿no? Pero siempre hay que distinguir que hay espacios, Gloria, en los cuales se pueden llegar a puntos en común, porque lo que se necesita acá es sacar adelante al país. Efectivamente. ¿Qué pueden hacer muchas profesionales, para referirnos a las mujeres profesionales, que quieren tener alguna participación
más activa, ¿no?, en la ciudadanía, y que no necesariamente tienes que ser, pues, aspirando a un cargo de representación de elección popular en el Congreso de la República, sino también puede ser otro tipo de participación. No sé, en sus distritos, por ejemplo, también fiscalizar al gobierno local es importante, ¿no? Que se agrupen las mujeres, las profesionales que tienen capacitación, que tienen experiencia, ¿cómo podrían aportar? Mira, por ejemplo, activar los mecanismos justamente de participación ciudadana que la Constitución establece también, ¿no? Lo que pasa es que vuelvo a repetirte, la ciudadanía no conoce, no sabe. Las mujeres justamente piden que se les capacite en eso, ¿no? No saben lo que es un referéndum, una iniciativa legislativa, ¿no? Una moción de rendición de cuentas, una participación de asambleas municipales, por ejemplo, cabildos abiertos. Entonces, las mujeres deben de conocer cuáles son estos mecanismos que funcionan en sus localidades para participar activamente en política. Eso ya es hacer política, por ejemplo, ¿no? Te digo más, las mujeres, por ejemplo, de las ollas comunes se organizan en asociaciones, muchas de ellas, ¿no? Y estas asociaciones, cuando ya adquieren personalidad jurídica, justamente lo que hacen es asistir a estas reuniones, a estas convocatorias por parte de los gobiernos municipales y locales, justamente para ver, por ejemplo, presupuestos, ¿no? Por ejemplo, para ver el tema de repente la seguridad ciudadana de la localidad, de la comunidad, el tema de la alimentación también muy fuerte y las mujeres participan activamente, ¿no? Se llevan a cabo también campañas a solicitud de ellas, campañas de salud, campañas de educación, etcétera, de prevención. Entonces, sí tienen un rol, pero es invisible todavía, Gloria. Y Nosotros en, necesitamos utilizar ese rol, ¿no? Esas iniciativas que tienen las mujeres. y en esa labor, ¿cuán metida está metido está el Ministerio de la Mujer en el Perú? A ver, el Ministerio de la Mujer, digamos, lo que pasa es de que yo pienso que el Ministerio de la Mujer eh, no cumple ese rol que ellas necesitan de capacitarse en esos temas, ¿no? La capacitación de ellas están orientadas más al tema de, por lo que he visto, de repente me estoy equivocando, salud sexual y reproductiva, el tema de violencia. Es otra, ¿no? Claro, su visión es otra, pero el Ministerio de la Mujer justamente debería tener, y esa fue una propuesta que yo tuve de campaña como cuando postulé al Congreso, era que ese programa nacional de lucha contra la violencia familiar estaba mal enfocado y lo que debería tener es un programa impotente, ¿no? De fomentar el emprendimiento de las mujeres, el emprendimiento económico. No hay mejor arma para una mujer, para decirle no a la violencia, que empoderarla económicamente, hacerla autónoma económicamente, que cuando se quede con sus hijos, el marido la deja, no tenga que depender del golpe para que le dé plata para el mes, ¿no? Sino que pueda decidir hacerse cargo de su familia y llevar adelante. Pero si el Estado no crea esas oportunidades y solamente lo hace la sociedad civil, el alcance va a ser poquísimo. Y el Ministerio de la Mujer debería de enfocarlo, ¿no? Debería de enfocarse justamente en ese tipo de objetivos. Y creo que no lo está haciendo. La El, prevención de la violencia o el tema de programas de emprendimiento, como por ejemplo en Chile, que existe dos, como Abeja Emprende, deberían de replicarse aquí, ¿no? Prevención de la violencia y generar emprendimiento para las mujeres. Estoy pensando en muchísimas mujeres, miles de peruanas que son jefas de hogar y que no han necesitado al Estado ni al ministerio, ¿no?, para seguir sus vidas cuando tuvieron problemas con sus esposos, con sus parejas, en fin, y sacaron adelante sus hogares. Estoy pensando en las mujeres viudas también, que sacaron adelante sus familias y que no han necesitado del Estado, ni que las asesore, ni que las ayude. Yo creo que ahí también hay un capital bastante interesante, ¿no? Bastante importante de mujeres que pudieron sacar adelante sus familias. ¿Cómo se podría visibilizar? ¿Cómo se podría conectar, ¿no?, esas experiencias en aras de también, no sé, ayudar a las personas, a las mujeres que a veces creen que está todo perdido porque el esposo se fue o el marido se las dejó? Sí, totalmente. Bueno, como te digo, estas mujeres se organizan, ¿no? Organizan, pero la visibilización, Gloria, depende del Estado. O sea, una cosa es que lo haga la sociedad civil, de repente yo con un grupo de profesionales, hacemos un evento, una capacitación, una conferencia, un foro, qué sé yo, pero digamos, el alcance de la visibilización es mínima.
Pero si el Estado las incorpora en un programa a estas mujeres que salieron adelante, mujeres luchadoras, y trabaja estos programas con las mismas mujeres de las comunidades, la historia va a cambiar, ¿no? Pero como te digo, para mí el ministerio no tiene este enfoque, no está cumpliendo este enfoque y más bien debería de orientarse a fortalecer más las capacidades, no victimizar tanto a las mujeres. Claro, no quiero decir que no hayan víctimas de violencia, eso no lo voy a negar Totalmente de jamás, acuerdo. pero la victimización lo que hace es mujeres dependientes, mujeres que no llegan a incrementar el nivel de la autoestima tan importante para salir adelante, mujeres poco capaces de salir adelante por sus propios medios. Tú me hablas de un grupo de mujeres que debe ser la mayoría, ¿no? De mujeres que se quedaron solas y que de repente han podido salir adelante y sacar adelante a su familia, pero esa labor es muy dura, Gloria. Te lo digo yo también he sacado adelante sola a mi hija, pero yo he tenido las posibilidades de una buena educación. Cuando las mujeres no tienen las posibilidades de una buena educación, entonces ahí la barrera se incrementa, ¿no? La brecha Esa es se... la falencia. y es Esa mucho. es la falencia. Así es. Vuelvo a lo que dijimos al inicio. Si la educación promoviera una real igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, desde niñita, esa niña ya sabría que a ella nadie le pega, a ella se le respeta y tiene derecho a desarrollarse profesional o técnicamente tan igual que el hombre. Ese chip tiene que comenzar a insertarse en la educación sin ver al hombre como el enemigo, sin ver al hombre como aquel que no tiene tantos derechos como ella. No, no, tiene los mismos derechos y buscar la complementariedad entre los hombres y las mujeres sería lo ideal. Más bien ver al hombre como el equipo y que el hombre vea a la mujer como el equipo, que sumen Totalmente de acuerdo. No desde es el... una competencia, ¿no? No es que yo quiero ser hombre para sobresalir. No, es una complementariedad. Claro, o Pero sea, ahí están apuntando. es simplemente, es complemento de lo que tú quieres con lo que yo quiero y hagamos ahí un equipo. Hacemos equipos en política, hagamos equipos en las casas, en las familias, hagamos equipos, aprendamos a hacer equipo en los colegios, ¿no? Sumemos niños y niñas. Bien, Elizabeth, yo quiero dar ahora paso a hacer algunos comentarios a propósito de las opiniones que están compartiendo a nuestros seguidores. Te mandan muchos saludos. A ver, Edgardo Francisco, buenas tardes, Gloria y amigos. Te hacen preguntas también. A ver, tengo mucha participación. A ver, vamos aquí. Vamos a ver. Aquí nos escribe Rosa Santa Cruz, la convivencia es muy difícil, tenemos que tener paciencia. Pero Carmen García, a ver, Carmen García Jaramillo nos escribe en su cuenta de Facebook, esos jóvenes que fallecieron fueron víctimas de Julio Guzmán, Sagasti de Belaúnde, etcétera, y muchos más. Estaban refiriéndose, ¿no?, al fallecimiento de estos jóvenes durante las marchas del año pasado, cuando se vacó al ahora expresidente Martín Vizcarra. Bien, se me pasan algunos mensajes. A ver, Sendero Luminoso mencionado por Carmen García Jaramillo. Sendero Luminoso está en el poder. ¿Tú tienes esa misma apreciación, Elizabeth? ¿Sendero Luminoso está en el poder? Lamentablemente sí, digo con muchísima pena. Ese es mi sentimiento ciudadana, día a día, ver a FENATE ahí al colegio en el poder, muy ligado al gobierno, es Sendero Luminoso. No hay que ponerle adornitos, es Sendero Luminoso. Te escribe, bueno, nos escribe Teresa Miranda de Herrera, pero es una mención a ti. Totalmente de acuerdo, doctora Sea, empoderar a la mujer mejora a la familia y a la sociedad, efectivamente. ¿Y qué pasa, Elizabeth, con todos esos hogares que son destruidos por el abuso, ¿no?, del papá, de los niños, abuso sexual, abuso infantil? Eh, ¿Qué hacemos con esos hogares destruidos? ¿Cómo los puede ayudar la sociedad? Y cómo el Estado especialmente. Bueno, el abuso infantil es algo, es violencia, ¿no? Es violencia y la violencia solamente debe tener una respuesta. Lamentablemente, cuando la violencia se da en el seno familiar y lo peor, cuando viene del papá, sobre todo la violencia sexual que afecta tanto a nuestros niños, ya ni siquiera solamente a las niñas, a los niños también, ¿no? Nos da como digamos, una fotografía de lo que la sociedad en este momento es capaz de tolerar. O sea, este nivel de violencia a veces inclusive es tolerado en la misma casa por la madre, es consentida por la madre, por los abuelos,
y esto es lamentable, es penoso que una Monstruoso. no decida denunciar este caso y se lo calle, ¿no? Y que producto de las violaciones en una casa, pues existan pues estos embarazos de niñas, de adolescentes, que para mí es un tema, mira, es un tema en el cual yo siempre he dicho, y aquí de repente vamos tú y yo a discrepar con muchísimo respeto de repente, pero mi trabajo con niñas violadas, ¿no? Me lleva a mí a sopesar el análisis del aborto terapéutico. Yo sí quisiera que eso se analice bien, en qué casos, en qué momento se puede administrar un cuerpecito de una niña de 5 o 6 años. Yo he visto un caso muy de cerca, Gloria, de una niñita de 8 años, que creo que lo publiqué también en mis redes sociales, con un estado de gestación ya muy avanzado. La niña no habla, llora, está como perdida en un mundo del cual no va a salir nunca más y recibe apoyo psicológico. Apoyo psicológico lo recibe, me consta, ¿no? No solamente del Estado, externo también, pero la niña no tiene ningún avance, está en un mundo de negación. Yo me imagino, y con el apoyo de la mamá todavía, o sea, y el papá ya está en prisión, bueno, si se le puede llamar padre a ese Ese monstruo, monstruo. Ujú. este monstruo. Y aquí yo me pregunto si esa niñita tiene un grado de anemia bastante complicado, la niña. Hay que ver también que los niños en ciertas comunidades, el tema de la pobreza también hace que el tema de la anemia y la desnutrición sea un factor que hay que considerar. Y yo me pregunto ese cuerpecito hasta dónde va a dar, porque está bien maltratada físicamente. Entonces, hay un momento en el cual me pregunto yo, ese cuerpecito no debió de haber gestado. ¿No? No debió de haber gestado, imposible. Ya debe de haber un momento para interrumpirlo, ¿no? Yo nunca voy a estar de acuerdo con el aborto liberalizado, siempre lo he dicho, porque creo que también en los mayores de edad implica una responsabilidad de la vida sexual y reproductiva, y ahí tenemos que hablar también de educación. Pero en estos casos, aparte de este tema, tiene que ir de la mano con un Estado eficiente para sancionar a ese agresor y para impedir que hogares como el de esta niña se den y se reproduzcan. La tolerancia a la violencia no puede ser algo que se dé en la sociedad como algo que posiblemente se pueda dar, y menos contra un menor de edad, contra un niño, una niña indefenso, ¿no? Ahí la prevención. ¿Qué está haciendo el Ministerio de la Mujer en materia de prevención? ¿Qué está haciendo la educación para prevenir estos aspectos? Para que no exista este nivel de tolerancia, para visibilizar, para que la denuncia llegue inmediatamente y se pueda dar las salidas legales y constitucionales al derecho a ese menor o a esa menor de edad, ¿no? Qué hecho tan monstruoso nos narras, Elizabeth, ¿no? Que Sí, una niñita de 8 años, esté pasando por esta situación. sí, Y tú hiciste una mención que podríamos discrepar en este caso, porque tú conoces mi posición, que es tu posición también a favor de la vida. Sin embargo, un hecho tan terrible como este, tan terrible, la verdad es que nos conmueve, nos llama a la rabia, la verdad es que es me que llama a la cólera, ¿no? A la cólera frente a este monstruo, ¿no? así es, Gloria. Y a veces cuando yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando yo soy madre y esperaba a mi hija con todo el amor del mundo, la gesté con un amor, con una entrega, quería que ya esté en mis brazos, ya la imaginaba de 15, de 16, 18, de 30, ya estaba planificando en mi cabeza quién iba Así a ser. somos, así somos las mamás. Así somos las mamás. Y yo tenía ese pensamiento pro vida sin ningún tipo de sesgo, era el pro vida absoluto hasta que la vida y Dios, que es muy grande, me lleva a estos casos muy cercanos para ser abogada de estos menores de edad. Y me topo con estos casos donde digo, wow, esta no es la gestación que yo tuve. O sea, esta no es la maternidad. Entonces, hay que ponernos a pensar, digo, con diversidad de ideas, se tiene que promover el diálogo, nos tenemos que sentar a hablar seriamente de este tema para ver cómo es que podemos ayudar también a estos niños, pero con ayudas realmente que sean efectivas, ¿no? Donde el Estado se comprometa. Eso es lo más importante. Bueno, y el tema de la prevención, fundamentalmente, prevención. Es que incluso hasta los medios de comunicación estatales deberían permanentemente estar en campaña en el marco de un trabajo, de un programa de prevención a todo nivel y en todo el país.
Así es. Los medios de comunicación también. Los medios de comunicación que Los privados también, por supuesto. exacto, exacto, pero ahí debería de existir, pues así como existe la franja electoral, desde mi opinión, siempre hemos necesitado una franja social, ¿no? En los medios de comunicación privados, donde justamente se promuevan campañas de prevención contra la violencia. Para mí eso es esencial, esencial, y no se da justamente porque a veces pienso, y con temor a equivocarme, que de repente a veces la violencia también resulta siendo un negocio para aquellos que defienden, ¿no? Digamos, no sé, ONGs, qué sé yo, no sé. Lo que pasa es que no veo mayor efectividad, no veo mayor, digamos, resultado, ¿no? Tantos años que llevamos desde el año 96 con la Convención Belén do Pará, ya ratificada por el Perú, hasta el día de hoy, 2021, y realmente avances, grandes avances no vemos, ¿no? ¿Y dónde mides los avances? No en las encuestas, no en las estadísticas. No, tiene que haber indicadores efectivos. Siendo allá, tú tienes que agarrar, ¿no? Tomar tu avión, tomar tu bote y te tienes que ir, no sé, pues a las comunidades, al Marañón, te tienes que ir a Puno, te tienes que ir a Junín, te tienes que ir a Cusco. Eso te va a decir a ti, oye, aquí, ¿hay prevención de la violencia contra las mujeres, los menores de edad? No. ¿Se cuida el tema de la familia? No, tampoco. Y eso es muy importante, Gloria. Todo esto pasa por fortalecer la idea de la familia. ¿Sabes qué? Se ha dejado de lado el concepto de familia. Hoy en día se está viendo como algo inservible, como algo que realmente no interesa, como algo hasta Bueno, pero hay grupos que atacan a la familia, es que le atacan están, los valores familiares es que permanentemente. exacto, porque le están dando como que un tinte religioso. No tiene nada que ver el tema de la religión acá. La familia es aquel núcleo básico de una sociedad que permite que las personas podamos ser futuros buenos ciudadanos. Eso Se es la forman los buenos ciudadanos ahí en la así es. familia. Entonces, ¿cómo no hacer el interés tanto del Estado como de la sociedad que sean familias y entornos saludables a la familia? Eso es lo que se necesita. Y no Salud, estamos hablando incluso, creo, Elizabeth, de ese modelo ideal papá, mamá, hijos, ¿no? Puede haber no, otra estructura, pero es una estructura familiar, sana, como tú dices, entornos sanos, saludables. mi propio caso, mi familia es yo, mi hija y mis dos hermanas. Esa es mi familia, mi entorno más cercano, ellos somos, ¿no? Y yo vivo con mi hija. Entonces, dirán que, pero tú no eres una familia. Claro que soy una familia, por supuesto que sí. Y también estoy amparada por la ley me protege. Entonces, hagamos que todas las familias orienten más que nada el enfoque del Estado, estar orientado a la crianza de los hijos, esa crianza con valores, con respeto. Eso no es una religión católica, eso no es extremismo, no, eso es lo que necesitamos Totalmente todos. serio. Seas de izquierda o seas de derecha, tienes que estar a favor del fortalecimiento de la unidad familiar. Sin eso nosotros no vamos a llegar a ningún lado, Gloria. Todo el espectro político seguirá como está, el espectro económico seguirá como está, porque la sociedad no cambia, no cambia. Por ahí se comienza. Elizabeth, se nos ganó, ¿ah? Se ganó, prácticamente pasó volando el tiempo. Yo te quiero comprometer próximamente para seguir conversando sobre estos problemas que nos interesan. El tema de la familia me parece fundamental. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos en la sociedad, ¿no? Si las familias pudieran ser fortalecidas y también ayudadas, ¿no? Para formar mejores ciudadanos. Te agradezco mucho, Elizabeth. Muchos éxitos en el trabajo que estás emprendiendo y en este nuevo proyecto sobre el que espero me des próximos detalles. De todas Gracias. maneras, vamos a tener una futura conversación donde ya estará ya todo listo y la presentación oficial. Muchas gracias por el espacio, Gloria. Gracias, Elizabeth. Muy bien, nos ha acompañado Elizabeth Sea, todo el programa. Ella es abogada, docente y directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres. Y estoy segura que la vamos a tener próximamente en nuestro programa Libre Expresión, Canal B, el canal del Bicentenario. A ver, quiero agradecer enormemente la participación de cada uno de ustedes, los mensajes que nos escriben. Estoy leyendo uno en particular, el de Carmen García Jaramillo. Nos escribió primero, yo fui una de ellas. Entiendo que se refiere a una mujer que sacó adelante su familia, ¿no? Pone también, trabajé arduamente, por eso no tuve varios hijos, tuve uno solo. Bueno, Carmen, te felicitamos. Te felicitamos. La verdad es que para salir adelante y sacar adelante a nuestros hijos, lo podemos hacer, no necesitamos a una pareja o un esposo que sea más bien una carga, ¿no? Lejos de ser un compañero
que nos pueda ayudar a tener un proyecto de vida en común. Claro que sí, salimos adelante. Las mujeres sabemos salir adelante. Bien, llegamos hasta aquí, 1 de la tarde, en punto. Gracias por estar ahí. Si Dios lo permite, regreso mañana en libre expresión y también les pido que compartan los contenidos de Canal B, el canal del Bicentenario. Siempre estamos aquí preocupados en mejorar la calidad de los contenidos y ustedes saben, las entrevistas, los entrevistados, ellos son los que hacen este programa. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Hasta mañana.